¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos con Europa League porque ayer se jugaron las semifinales del torneo. El Olympique de Marsella supo aprovechar su localía y derrotó 2-0 al Salzburgo, goles de Thauvin y Klinsmann. En el Emirates, el plato fuerte de la jornada se daba entre el Arsenal y el Atlético. Muy temprano saldría expulsado Barsálico por doble amonestación y los de Wenger se fueron adelante con el gol de Lacazette. El empate llegó con un hombre menos al minuto 82 a través del de siempre, Antoine Griezmann. Dentro del encuentro además expulsaron al Cholo Simeone, que así reaccionaba ante un árbitro localista que dejó de sacar hasta 3 amarillas en el primer tiempo a jugadores del Arsenal. Eso sí, la expulsión a Barsálico fue totalmente justa. Uno de los jugadores más grandes en la historia del Barcelona hoy dijo adiós. Andrés Iniesta no pudo ocultar su sentimiento y así anunció su marcha para el final de la temporada en rueda de prensa. Esta rueda de prensa es para hacer pública la decisión de que esta temporada es la última. Esta es la última temporada aquí, un día muy difícil para mí porque llevo toda mi vida aquí y decir adiós a lo que es mi casa y mi vida es muy complicado. Agradecer al club y a la Masía. Complicado. A mis compañeros, a toda la gente que estamos en el día a día. Durante todos estos años, durante toda esta temporada, sé lo que significa la exigencia de jugar aquí año tras año y siendo honesto conmigo mismo y con el club que me lo ha dado todo. Entiendo que mi etapa acaba este año, que en el futuro más cercano no podría darle lo mejor de mí en todos los sentidos. Gracias a todos. Damos un pequeño repaso a la carrera de Andrés Iniesta en el Barcelona. En el 2004-2005 ganó su primera liga justo 2 años después de su debut. En el 2005-2006 ganó junto al Barça el primer triplete de la historia, Copa, Liga y Champions League. En el 2009 gana su segunda Champions. La tercera orejona llegaría en el 2011, año en que además también ganó Liga. Su título más reciente fue la Copa del Rey y el próximo y último en la era blaugrana será el que levante por Liga, el número 32 para el jugador con más títulos en la historia del Barcelona. Tras el anuncio de su retiro, así reaccionaron varios de sus compañeros y excompañeros en el Barça y por supuesto también en la selección española. Sergio Ramos escribió: "Gracias Andresiño, gracias Andrés Iniesta, eres muy grande". Iker Casillas también le dedicó unas palabras: "Ha sido un placer poder disfrutar de tu fútbol en España y compartir vestuario contigo. Juntos ganamos lo más bonito. Por separado, máxima rivalidad con el mayor respeto. Suerte Andrés Iniesta en tu nueva etapa". Uno de sus ex compañeros del Barça, Javier Mascherano, escribió lo siguiente: "Qué privilegio haber podido jugar con vos, pero aún más haberte conocido, amigo. Marcaste una época en Barcelona y en España. Ahora a seguir disfrutando de tu fútbol donde quiera que vayas". Además, el Pep Guardiola en rueda de prensa también se acordó del cerebro. I just can say thank you because he helped me. The people believe the manager helped the players but in few cases, and I think Andrés is one of them. He helped me to understand the game better. Pasamos a otro tema. Otro que anuncia su despedida es Unai Emery. Ya era un secreto a voces y hoy ha dicho que no continuará más para la próxima temporada con el Paris Saint-Germain.
En rueda de prensa, Zinedine Zidane aseguró que no arriesgará a sus jugadores poniéndolos antes de tiempo. Es el caso de Nacho, que espera su evolución para saber si estará ante el Bayern, y las bajas de Carvajal y ahora Isco Alarcón, que sufrió un esguince en el hombro izquierdo precisamente en el partido por Champions League. Es todo por ahora, no olvides hacer clic en la campana gris para estar notificado cuando subamos nuevo video. Hasta la próxima. Your soul.